Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desgranar un material fascinante que la verdad desafía de frente toda esta obsesión moderna que tenemos por la autonomía. El texto que estamos estudiando argumenta algo bastante provocativo. Básicamente plantea que la resistencia espiritual no depende para nada del esfuerzo humano, sino que se sostiene entera y exclusivamente en la preservación divina. Es una idea teológica súper profunda que vamos a ir explorando paso a paso. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. El texto original marca un contraste clarísimo. Por un lado tenemos esa visión tan habitual en el mundo de hoy, esa que aplaude la pura fuerza de voluntad, el lema de «yo puedo con todo». Pero por otro lado, el documento nos lanza una paradoja brutal. Los creyentes perseveran única y exclusivamente porque Dios los preserva mediante una gracia soberana. O sea, no se trata de una carrera de velocidad donde uno tira de sus propios pulmones, sino más bien de una resistencia que se alimenta completamente desde fuera. Para que podamos entender esta premisa, la fuente estructura toda la enseñanza siguiendo un orden lógico y teológico muy preciso, dividido en 5 grandes pasos. Arrancan los decretos eternos, pasa por la obra mediadora, luego se aplica el sufrimiento diario, avanza hacia la seguridad que nos da el sello del Espíritu Santo y, finalmente, culmina en la consumación final. Es literalmente un viaje conceptual que nos lleva desde la eternidad hasta la esperanza final, pasando por la crudeza del día a día. Entonces, nuestra hoja de ruta para desglosar este concepto inmenso, que el texto llama la cadena de oro, es la siguiente. El fundamento de la providencia, el diseño eterno, la ejecución en el tiempo, la consumación final y, por último, las aplicaciones para el creyente. Empezamos con el punto 1, el fundamento de la providencia. Toda la argumentación de esta primera parte del documento se ancla de forma súper sólida en un pasaje bíblico muy concreto de la carta del apóstol Pablo a los romanos. El texto base principal es Romanos 8:28, que dice: «Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos». El análisis subraya que esta promesa, según la fuente, no es un cheque en blanco para todo el mundo. Está limitada específicamente a un grupo, el pueblo del pacto, es decir, a aquellos que, como dice el texto, lo aman y son llamados bajo un propósito divino. Y ojo aquí, porque surge un matiz analítico importantísimo sobre esa palabra. Bien, el documento original redefine radicalmente este concepto y choca de frente con nuestra perspectiva actual. No se refiere a tener una vida cómoda, a lograr el éxito material o a no tener problemas. ¿Qué va? Según el texto, el bien significa ser moldeado hasta alcanzar la conformidad a la imagen de Cristo. Es un enfoque puramente transformacional. Pasamos al punto 2. El diseño eterno. Para fundamentar todo esto, la fuente nos lleva en un viaje en el tiempo, pero muy atrás. De hecho, nos sitúa en la eternidad pasada. El siguiente eslabón de esta cadena está en el versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Y aquí se establecen dos conceptos que son pilares absolutos en el argumento teológico de este texto: el conocimiento anticipado o presciencia y la predestinación. Ahora, lo verdaderamente fascinante de este concepto es lo que hay detrás de la palabra original griega proegno. A ver, no significa simplemente conocer datos o eventos por adelantado, como si alguien estuviera mirando una bola de cristal. La fuente señala que este término implica un amor relacional, un amor íntimo que ya existía incluso antes de la creación del mundo. Es un conocimiento que se basa en el afecto y en la relación, no solo en tener información por adelantado. Vamos con el punto 3, la ejecución en el tiempo. Justo aquí es donde el documento hace la transición y baja esos decretos eternos que ocurrieron fuera de la historia directamente a nuestra realidad concreta. La primera parte de Romanos 8:30 dice: «Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó». Fijémonos en el impulso inquebrantable que describe el texto. Nos presenta una reacción en cadena que no hay quien la pare. Se muere sin pausas, sin puntos ciegos, desde la predestinación al llamado hasta aterrizar en la justificación. El documento aclara qué significan exactamente estos dos últimos conceptos. El llamado eficaz se describe no como una simple invitación que alguien podría declinar amablemente, sino como una obra interna profundísima del Espíritu Santo. Y por otro lado, la justificación se define como una declaración legal, o sea, un acto jurídico donde se declara a la persona justa, pero basándose única y exclusivamente en la fe y en la justicia de Cristo que le es imputada. Llegamos al punto 4, la consumación final. Después de analizar esa eternidad pasada y la ejecución en el presente, el texto mueve la línea de tiempo hacia un futuro definitivo y totalmente garantizado. Es el último eslabón en la segunda mitad de Romanos 8:30. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esta pequeña frase prepara el terreno para una observación gramatical del autor que es una auténtica genialidad.
Y esto ilustra de una manera brillante la certeza total del decreto divino. Prestemos atención al uso del tiempo verbal. Glorificó. El apóstol Pablo utiliza el tiempo pasado para describir un evento futuro, un evento que todavía no ha ocurrido en la práctica. Según el análisis del texto, esto se hace para indicarnos que, dentro de la voluntad soberana de Dios, esa glorificación es ya un hecho consumado e inalterable. Increíble, ¿verdad? Si ponemos en perspectiva todo este viaje de la cadena de oro, vemos que es algo continuo. Empieza en la eternidad pasada con el conocimiento y la predestinación, se hace tangible en nuestra realidad presente mediante el llamamiento y la justificación y acaba culminando en esa certeza futura de la glorificación. El gran argumento de la fuente, su pilar inamovible, es que esta línea no se rompe. Bajo este punto de vista, es teológicamente imposible que alguien que ha sido llamado se acabe perdiendo por el camino. Y terminamos con el punto 5. Aplicaciones para el creyente. Así que la clave aquí es cómo la fuente toma toda esta altísima teología dogmática y la aterriza en el asfalto del día a día. El texto nos da perspectivas súper prácticas frente a dos realidades humanas que todos compartimos, la prueba y la duda. En medio de la prueba argumenta que el dolor no es un accidente sin sentido, sino que es como un proceso activo en el que estamos siendo forjados para nuestra santificación. Y cuando llega la duda, la gran afirmación es que la seguridad no depende de la fuerza con la que uno mismo se aferre, sino de lo firme que sea la mano divina que nos sostiene. Básicamente, la fuente quita todo el peso de la perseverancia de los hombros del esfuerzo humano y lo pone por completo en la preservación de Dios. Toda esta exposición nos deja con una pregunta final tremenda, sacada directamente del texto original para cerrar su argumento. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el broche de oro que enmarca esa máxima seguridad teológica de la que habla el documento. Sin duda, una reflexión muy, muy profunda para llevarnos a casa y que resume a la perfección la idea de la cadena de oro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración y nos escuchamos en el próximo análisis.